Triángulo, rectángulo, conocidos un lado y un ángulo agudo. Si en un triángulo rectángulo conocemos la medida de un lado y de un ángulo agudo, entonces vamos a poder encontrar la medida de los dos lados restantes utilizando las razones trigonométricas en función del ángulo agudo que nos dan. Es decir, que la relación o la razón trigonométrica que vamos a utilizar debe forzosamente relacionar el lado que quiero encontrar con el lado que ya conozco. Tenemos un problema en donde nos dicen que dado el siguiente triángulo, encontrar la medida de los dos lados que faltan o faltantes. Y nos dicen o nos dan la observación que aproximemos hasta las décimas. Entonces, efectivamente, estamos ante el caso que mencionábamos, el triángulo rectángulo conocido un lado y un ángulo agudo. Entonces, lo que me están pidiendo es encontrar estos dos. Bien, entonces vamos a trabajar en función del ángulo agudo. Vamos a recordar que en este caso, para resolver, A sería el cateto opuesto, B es la hipotenusa, es importante que reconozcamos esto, y 3 en este caso sería el cateto adyacente. Bien, para encontrar, como lo que me piden es A y B, y yo sé que lo que tengo que hacer es utilizar las razones trigonométricas y sus correspondientes definiciones, obviamente, entonces parte de la solución es decir que para encontrar, vamos a encontrar A. ¿Cómo encuentro A? Tengo que hacer una razón trigonométrica de tal manera que esté el valor que quiero encontrar con el que ya me dan. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me resulta si yo digo A sobre 3? Y A sobre 3 es como que yo diga, ¿quién es A? A es el, dijimos, opuesto, y 3 es el adyacente. Y opuesto sobre adyacente ya sabemos que es tangente. Ahora, ¿la tangente de quién? Del ángulo agudo, de 55. Entonces, esto lo hice para que veamos quién es A y quién es 3, pero realmente tenemos esto. A sobre 3 es igual a la razón trigonométrica tangente de 55. Esto es importante porque puede ser que alguien diga, y si quiero 3 sobre A, también lo puedo hacer, pero ya me queda adyacente sobre opuesto, y adyacente sobre opuesto es la cotangente. Entonces, mi recomendación es que siempre procuremos relacionar de tal manera que nos salga seno de teta, coseno de teta o la tangente de teta, las tres directas, que relacionemos siempre en función de estas tres, que siempre vamos a relacionar de tal manera que nos salga seno, coseno o tangente. Entonces ya tengo tangente, y como lo que ando buscando es A, entonces voy a despejar A, y este 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 3 por la tangente de 55. Entonces, ahí vamos a hacer uso de la calculadora, y en este caso puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver, 3, si lo saco directamente, tangente está acá, tangente de 55, y 3 por la tangente de 55 es 4.28, pero como me dice que aproxime solo a las décimas, entonces este 2 por la ley del redondeo, este 8 hace que este 2 pase a 3, entonces 4.3, A es igual a 4.3, y ya encontré el valor de A. Ahora vamos a encontrar B, encontrando B. Vamos a hacer exactamente igual. Ahora, ¿qué sucede? Si yo pongo B sobre 3, veamos qué nos sale. ¿Quién es B?
B es la hipotenusa y 3 es el adyacente. Y la hipotenusa sobre el adyacente es secante. Y dijimos que tenemos que buscar que no nos salgan las indirectas, sino que las directas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle vuelta para que me dé la contraria de esta. Entonces sería 3 sobre B, que va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, y ya sabemos que adyacente sobre hipotenusa es coseno de 55. Entonces, quitamos esto, 3 sobre B, entonces es igual a coseno de 55. Ahora, fíjese la diferencia acá. La variable está abajo o lo que andábamos buscando está abajo y aquí estaba arriba. Entonces aquí directamente lo pudimos hacer. Aquí vamos a hacer un paso extra. Esta B hay que pasarla al otro lado a, está dividiendo, la paso a multiplicar. O sea que 3 es igual a B por el coseno de 55. Entonces lo que vamos a hacer es quitar o dejar a B acá. Entonces hay que quitar esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces 3 entre el coseno de 55 grados, eso va a valer B. Y lo hacemos de forma igual. En la calculadora 3 entre cos de 55. Y 3 entre coseno de 55 nos va a dar 5.2 hasta ahí, porque el 3 no hace que el 2 suba. Entonces 5.2. 5.2 es igual a B. Y ya encontramos, entonces yo puedo decir que esto es 5.2 y que esto vale 4.3. Y así es como hemos resuelto este tipo de, o resolveríamos ese tipo de problemas utilizando las razones trigonométricas.